Listo. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche los saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes que está del otro lado. Quiero presentarme primeramente. Mi nombre es Jonathan, pertenezco en el Ministerio Casa de Restauración de la REA 98 de Monte Grande, del partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires, Argentina. Y quiero saludarlo a todos con la paz del Señor, ¿no? Y cada vez que repito el nombre de la congregación, ¿no? A mí me pasa algo en especial, porque cuando yo entré en la iglesia, digamos, en esta congregación, cuando fui la primera vez que fui, el nombre como que me impactó, ¿no? Y cada vez que lo repito, alguien me pregunta, ¿y vos dónde congregás? Yo le digo, en Casa de Restauración, y cada vez que repito el nombre, ¿no? Es tremendo porque, por lo menos a mí, quizás usted va a decir, pero es una tontería o algo, pero por lo menos es algo que me pasa a mí en especial, y cada vez que comparto con alguien, digo, hasta el nombre fue inspirado por el Señor, digo, porque es lo que sucede en este lugar. Yo cuando llegué en Casa de Restauración, llegué con mi vida que era un asco. Mi vida estaba destruida. Yo siempre le digo a todos, yo antes era un tonto, era un gil, digo, no era ni loco, no, al contrario, digo, era cualquier cosa, digo, ya estaba perdido en los vicios, en el alcohol. Y ahí, cuando entré en este lugar, lo que me impactó y me llamó la atención fue eso. Y lo que me dio, digamos, como un gramo de esperanza. Es como que algo que Dios ya habló de mi vida desde el comienzo, desde haber entrado, ¿no?, en este lugar, en esta congregación, cuando leí el nombre que tenía, ¿no?, Casa de Restauración. Y fue donde yo creí que Dios algo podía hacer en mi vida. Fue donde yo le dije, Señor, si estás ahí, si verdaderamente sos poderoso, si podés ayudarme, le pedí de rodillas ahí llorando, no me importó quién me estuviera viendo, pero ahí verdaderamente Dios empezó a transformar mi vida. Hoy no digo que soy perfecto, tengo muchos errores todavía por corregir, sé que de la mano de este buen Dios lo voy a poder ir venciendo cada día, ¿no?, hasta el día de su venida. Ahí Él dice que va a completar la buena obra en cada uno de nosotros, dice que el que comenzó la obra lo hará perfecto en el día de Jesucristo. Así que, pero quería resaltar esto porque es tremendo. Cada vez, incluso ahora cuando dije pertenezco en el Ministerio Casa de Restauración, digo que es tremendo porque Dios restauró mi vida, mi familia, mi hogar. Ahí Dios restauró, ¿no?, cada cosa que yo daba por perdida, cada cosa que yo creía que era imposible ya. Yo pensaba que quizás se podía llegar a una mejoría, pero las cosas que Dios hizo verdaderamente en mi vida, en mi hogar y en mi familia fueron tremendas. Por eso siempre aclaro, ni más ni menos que nadie, pero lo que Dios hizo en mi vida y en mi familia fue tremendo. Así que quería aprovechar para compartirlo con ustedes. Mi esperanza era limitada. O sea, yo me acuerdo la palabra, ¿no?, del estanque de Bethesda. Dice que el que se sumergía en el estanque, dice que sufría una mejoría, pero no se iba con una sanidad completa. No se iba, digamos, con un milagro completo. Dice que se iba con un poquito mejor, digamos, cuando se sumergían en el estanque, ¿no? Era un estanque que también era llamado un estanque de Migdé, era un estanque para la purificación. Pero luego cuando nos sumergimos en las aguas de este buen Dios, ahí verdaderamente nuestra vida cambia. Ahí podemos recibir, como yo doy testimonio hoy en día, que Dios en mis cosas, en mi vida, en mi casa, en cada cosa que yo dejé en sus manos, Él lo hizo una obra perfecta. Siempre me gusta aclarar también para que nadie diga ahí, pero que todavía tengo un montón de cosas por mejorar, un montón de cosas por entregarle a este buen Dios. Hay un montón de cosas que todavía tengo que corregir, pero hasta ahora lo que Dios ha hecho en mi vida también puedo dar testimonio y decir, bueno, tome nota de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi hogar y en mi familia. Y por eso siempre digo, es bueno reconocer y darle la gloria a Dios, porque Él es el único digno, merecedor. No hay otro, no me lo puedo llevar yo, ni el pastor, ni los hermanos. Nadie se puede llevar ni quedarse con lo que le corresponde y le pertenece a Dios. Y esa es la gloria, lo que nosotros le damos a Él. Pero a mí también me gusta aclarar siempre a dónde voy, y siempre aclaro que no es por sobar el lomo a nadie, pero aclaro lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en mi familia, en mi hogar, en cada uno de los hermanos que yo conozco, lo ha hecho en esta congregación, en Casa de Restauración. Este lugar que nosotros entendemos que es en esta tierra, puertas del cielo, puertas abiertas que están para eso, para restaurar. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Hasta el nombre fue inspirado
por el mismo Dios. Porque es lo que pasa. Cada uno que entra, yo a veces hablo con algún hermano y le digo, hermano, o te convertís o te vas. O tu vida cambia o te vas. Vos no podés permanecer quedándote en esta congregación y diciendo, no ha pasado nada. Digo, porque yo he experimentado, no me lo ha contado nadie, yo lo primero escuchaba testimonio, pero después lo comencé a experimentar, lo que era el poder de Dios, obrando en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Y esto es lo que nos enseñaba el pastor. Nunca él dijo, hermano, gracias a mí, ustedes hoy están bien. No, al contrario, él siempre gracias a Dios. El pastor, la pastora, los hermanos que están liderando en este lugar. Yo no quiero decir que ellos son perfectos, pero yo los conozco y yo sé cómo Dios ha usado sus vidas, por lo menos para trabajar en mi vida y en mi familia. Por eso le doy siempre la gloria a Dios y siempre recalco que Él es el único, digno y merecedor de llevarse la gloria, la honra, la alabanza. Pero qué bueno también es honrar a los pastores, a los hermanos que lideran, los que colaboran, los chicos de la alabanza, que ellos dejan todo por esforzarse a hacer la buena y perfecta voluntad de Dios. A mí siempre me gusta reconocerlo y siento como que es un mimo hacia ellos, en decir una acción de gratitud de mi parte también hacia ellos, porque la gloria por eso es para Dios, pero es también como decirle, hermano, gracias porque tengo un buen recuerdo tuyo en mi vida, en mi proceso, y aún lo sigo teniendo hoy en el presente. O sea que no es algo que solamente lo hicieron en el comienzo, sino que cada día lo siguen haciendo. Por intermedio de un mensaje, es como una caricia, un mimo que uno recibe y nos alientan, nos apuntalan hacia seguir adelante, siguiendo la meta, que es Jesucristo, siguiendo esa promesa de la vida eterna que este buen Dios nos ha hecho sobre nosotros. Quería tomarme unos minutos solamente para aclarar esto y para recordarlo. Quizás hay alguien que está por primera vez y dice, pero a mí me han hablado. Estamos viviendo tiempos que muchos, dice la palabra, que muchos vendrán en el nombre del Señor. Muchos van a venir en estos tiempos a engañarnos. Pero qué bueno que nosotros podamos estar atentos, ¿no? Que estamos viviendo tiempos finales. Y qué bueno es que nosotros, por lo menos yo como miembro de esta congregación, pueda decir la verdad que acá se hacen las cosas de Dios. Es bueno en un tiempo que se está viviendo mucho engaño, fraudulencia, mucha mentira, poder decir, y bueno, yo siempre le digo a todos, yo me siento orgulloso de estar en esta congregación, porque caso contrario yo ya me hubiera ido, no me hubiera quedado, no hubiera seguido permaneciendo si yo no hubiera visto el poder de Dios obrando. Si a mí alguien me lo hubiera contado, probablemente yo ya me hubiera ido, pero si yo hoy soy partícipe, hoy yo puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho por intermedio de la fe. Todo es por fe. Entonces, siempre me gusta aclarar y resaltar y recomendar, decir, hermano, cuando pase la pandemia, vos venís, probá. Yo te puedo decir de mi parte y te puedo dar testimonio todo el día, toda la noche, te puedo hacer llenar un libro de lo que Dios hizo en este lugar, en mi vida, en esta congregación. Pero cuando finalice la pandemia, vos venís, acercate y probá. Si no te gusta, si Dios no hace nada en tu vida, las puertas están abiertas para que entres y también están abiertas para que salgas. Pero yo estoy seguro que cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios y por sobre todo con el corazón predispuesto a buscar de Dios, Dios algo hace. No podemos acercarnos nunca al Señor y decir, no, pero Él mí no hizo nada. Entonces, bueno, por eso aprovecho para compartirnos en las calles que está situada, ¿no? Que está en la REA, entre Alem y La Jera, la REA 98. El ministerio se llama Casa de Restauración, donde Dios cambió mi vida y donde si vos no estás congregando en ningún lugar y decís, me gustaría ir a probar solamente, a ver qué tanto tiene de verdad lo que estos locos comparten o dicen. Me gustaría acercarme y ver qué pasa y si no me iría. Si quizás hay un despertar en vos y estás escuchando esto, que yo sé que no es por casualidad, sino por una causa, por la causa de Jesucristo, yo quiero hacerte la invitación, ¿no? Que cuando finalice la pandemia puedas acercarte con un corazón dispuesto a recibir de este buen Dios, y yo estoy seguro que mañana serás vos quien dé testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que quería compartir eso porque me siento yo honrado de estar en este lugar, ¿no? Y quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra que está en el libro de Josué. Es una palabra que es muy conocida, pero es una palabra que tiene mucho poder, ¿no? Y que Dios habló a mi vida y sé que así también lo estará haciendo a tu vida en esta hora. Antes de compartirlo, quiero preguntar si alguien tiene una petición
que puedan estar enviándolas si nosotros oramos. Después lo compartimos también en el grupo para orar y le pedimos a este buen Dios que esté obrando. Si hay alguien del otro lado que quizás da algo por imposible, da algo por perdido, da algo por esto, ni Dios lo hace, yo quiero decirte que para Dios nada es imposible. Y dice la palabra que para el que cree, todo es posible. Cuando Dios dice todo, redondea enfermedad, redondea problemas en la pareja, problemas en los vicios, en la delincuencia. Cuando Dios dice todo, el todo de Dios no es mi todo. Quizás yo digo, lo entrego todo, Señor, pero el todo de Dios no es el mío, sino es el de Él que sobrepasa el que es nuestro entendimiento. Así que quiero decirte primeramente, si tenés una petición, que te animes, quiero alentarte a compartirla y podemos estar orando. Quiero compartir una palabra, está en el libro de Josué, dijimos, el capítulo 24, vamos a estar leyendo solamente el versículo 15 y lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y yo le he puesto como título a esta palabra, una buena decisión. Una buena decisión. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta ahí nomás es la palabra, y sé que va a ser de bendición para tu vida, así como lo fue para la mía, ¿no? Y quizás en varias ocasiones se ha acercado a alguien y te ha dicho, ¿y para qué servís a Dios? ¿Y con qué fin? ¿Y qué hace Dios? Quizás se ha acercado a alguien en diferentes ocasiones de tu vida o de este tiempo, sea corto o mucho, que has tomado una decisión, que has dicho, yo tomo una decisión de seguir a Cristo. Yo estoy seguro que en varias ocasiones se ha acercado a alguien y, ¿pero para qué vas a la iglesia? Si todo sigue igual, si nada cambia, si quizás las cosas te van peor, porque hemos escuchado testimonios también, que no es todo color de rosa, hemos escuchado testimonios muchas veces que dicen, pero vine a la iglesia y perdí el trabajo, pasó esto. Y ahí uno tiene la misión de explicarle, claro, porque no es que nosotros predicamos que todo va a ser color de rosa, que no vas a tener prueba, que no vas a tener lucha, porque ojalá fuese así. La verdad sería una bendición. O sea, las pruebas van a venir, las luchas van a venir. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero la diferencia es que Él dice, pero confía en mí, porque yo he vencido el mundo y las cosas que hay en Él, y las cosas de Él, las cosas del mundo. Entonces nosotros tenemos una promesa de parte de Dios que primeramente nos aclara que las pruebas van a venir, es válido, las luchas también. ¿Por qué no uno dice, pero yo me engripé? ¿Y por qué no puede levantarse alguien y diga, y yo tuve el COVID-19? Dios no dijo que eso no iba a pasar. También es válido que los pase. Pero qué bueno que nosotros tenemos una promesa, dice, confía en mí. Confía en mí. El que nos está diciendo confía en mí no es un intendente, no es un presidente, sin menospreciar a nadie, sin menospreciar a una autoridad. No estoy hablando de eso, sino que nuestra confianza, quien nos está diciendo a nosotros, no es quizá la Virgen María, ni el Gauchito Gil, ni San la Muerte, el que a nosotros nos está diciendo en esta hora, en esta noche, confía en mí porque yo he vencido el mundo. Es alguien que tiene autoridad para soltar esa palabra. Yo, si viene un hombre hoy, por más que fuese el presidente, y me dice, Jonathan, confía en mí, no lo haría, porque mi confianza yo la he puesto en el Señor. Eso no quiere decir, por eso siempre aclaro, perfección o excelencia sobre mi vida, sino que la perfección y la excelencia, esas cualidades, esos sinónimos, se los lleva este buen Dios que tenemos. Pero qué bueno que nosotros lleguemos a entender eso, primeramente antes de seguir avanzando en la Escritura, que podamos entender que quien nos dice a nosotros confía en mí, es un Dios poderoso, es un Dios soberano, es un Dios de lo sobrenatural. Y esto no quiere decir que yo me ponga quizás a regalar caramelos para todos lados, sino esto quiere decir que nosotros podamos entender quién es el Dios que nos habla cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros compartimos la Escritura. Un Dios poderoso. Él es alguien soberano, alguien que tiene autoridad sobre la enfermedad. Aún por la muerte, Él tiene autoridad. Porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de una muerte espiritual, como quizás yo compartía que llegué en la iglesia, que ya no me importaba nada, no me interesaba nada, era una muerte espiritual. Pero así también puede ser en una muerte física, porque yo he escuchado
muchos testimonios de que la persona había muerto, quizás un niño o un adulto, el que fuese, y han orado pidiéndole a este buen Dios y la persona se ha levantado. En la Biblia quedó establecido, por ejemplo, el caso de Lázaro. Dice que Lázaro llevaba 4 días muerto. Y dice que el Señor ahí fue, le dijo que estén tranquilos. Ahí el Señor le dejó entender, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El Señor dice que se acercó y dice que Lázaro se levantó. 4 días ya llevaba muerto. Y si hoy estamos compartiendo también esto, yo no sé si quizás vos podés decir, y yo hace la verdad, porque yo en un momento de mi vida también dije, en el camino de Dios llegó un tiempo que dije que ya me estaba muriendo. ¿Sabés por qué? Porque había dejado de alimentarme con la palabra, había dejado de dar una oración al Señor, había dejado de dar gracias a Dios. Ya como las cosas iban tan bien en mi vida, ya no me drogaba, no tomaba, ya no fumaba, ya había dejado las malas costumbres. Llegué a una etapa de mi vida que como que ya Dios tenía un segundo o tercer lugar, porque ya el primer lugar era mi trabajo, esto, lo otro, aquello, y tuve que entender, el Señor me habló con amor y me hizo entender que necesito de Él las 24 horas del día. Eso no quiere decir que esté las 24 horas de rodillas, ni tampoco mucho menos. Pero es bueno que entendamos que necesitamos para avanzar sí o sí de este buen Dios diariamente. Debemos, si quizá alguien puede decir, y yo ya me estaba muriendo, o venía medio muerto, yo ya estoy muerto hace rato. Es bueno que entendamos que el Señor es la resurrección y la vida, que en Él tenemos vida y vida en abundancia. Entonces es bueno llegar a entender eso. Acá la palabra... El Señor estaba, acá José estaba hablando y dice, si mal os parece servir a Jehová, por eso decía cuántas veces se han acercado a decirnos, ¿y para qué va? ¿Y por qué va? ¿Y por qué si no pasa nada? A mí me lo han dicho también, en el comienzo del camino, yo te doy 1 mes, yo te doy 2 meses, yo te doy 3 meses, sé que vas a volver atrás, sé que... Pero mi confianza, por eso siempre le aclaro todo, mi confianza desde el primer momento que llegué en el camino de Dios la puse en Dios. Yo me arrodillé llorando y le dije, Señor, si estás ahí, ayúdame. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque desde mi ignorancia lo que declaré, así fue. El Señor, yo creo que Él me escuchó y dijo, yo te ayudo. Porque eso es lo que Dios nos dice, cuando nosotros nos humillamos y le reconocemos de corazón que ya con nuestra fuerza no podemos, que ya con la idolatría no podemos, que ya con esto, que con lo otro. Yo había probado tantas cosas, había pactado, había hecho una casita, lo había pintado, había tirado esto, lo otro, aquello, esto... Nunca había pasado nada, había ofrecido incienso en una virgen de Urcupiña, que también pidiéndole que cada vez peor estaba, cada vez peor y más en los vicios. Cuando encontré este camino, no el camino de Jesucristo, también llegué y dije, bueno, si algo sucede en mi vida, vamos para adelante. Y si no pasa nada, seguimos en la misma. Y ahí Dios comenzó a obrar en mi vida, ahí Dios comenzó a obrar en mi familia. Ahí yo comencé a experimentar el poder de Dios y por eso me fui aferrando. Pero por el camino hubo gente que me dijo, ¿para qué vas a la iglesia? Ahora que está lleno la iglesia te quedaste sin trabajo. Y yo pensaba, y digo, la otra vez yo hablaba con el hermano, le digo, es como en la novela esa Jesús que hoy todo el mundo mira, le digo, no, claro, se te aparece el diablo de atrás y te dice, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Y para qué te seguís esforzando si todo sigue igual, si no tenés trabajo, si tus hijos siguen en la droga? ¿Para qué seguís yendo? ¿Para qué seguís creyendo? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? Y ahí viene, cuando nosotros prestamos el oído, más van a venir todavía. Y yo, mira, yo no voy a la iglesia, no hago mal a nadie, y mira cómo estoy. Porque Satanás es astuto y él que nos va a querer hacer, él nos va a querer confundir. Nos va a querer hacer que nosotros, si nuestra vista está en Jesucristo, el apóstol Pablo nos deja un sabio consejo y dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y cuando nuestra vista está en Jesucristo, verdaderamente representamos para Satanás un problema, porque nosotros cuando reconocemos a Dios por sobre todas las cosas, el que está en problemas ya no somos nosotros, sino es el infierno, porque cuando nuestra confianza está puesta en Dios y comenzamos a orar, a interceder, a pedir por nuestra familia, por esto, por lo otro, y ya le decimos, diablo, te reprendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y ahí el diablo no tiene arte ni parte ya con nosotros. Entonces le representamos el que es un problema, porque comenzamos a hablarle a uno al otro y le decimos, pero mirá, venía a la iglesia, Dios cambió mi vida y lo puede hacer con la tuya. Entonces ya nos pasamos de ser herramienta de Satanás a ser herramienta del Señor. Entonces debemos entender que van a venir a querernos. Una vez dijo un hermano, me enfriaron el espíritu. Y
en cierta forma va a ser lo que Satanás va a querer venir a hacer con nosotros. Va a querer hacer eso, que nos enfriemos. Porque cuando uno está en el primer amor, creemos de una forma sobrenatural y oramos por los perros y vemos un árbol que se está moviendo y árbol te sujeto en el nombre de Jesús y el Señor reprendió los vientos y también las aguas y te reprendo tormenta en el nombre de Jesús. Yo lo comparto porque lo he hecho en el primer amor y muchas veces digo, Señor, ayúdame aquí a volver al primer amor, a ese tiempo que ya era una locura sobrenatural, que ya se iba a llover y tenía que trabajar. Oraba, Señor, así como calmaste esa tempestad, como calmaste las aguas, te pido que lo hagas porque tengo que trabajar. Y oraba creyendo y sucedía, y más creía. Y quizás oraba por esto, por lo otro, veía a alguien en la calle, ¿querés que ore por vos así? Y después como que eso se nos va apagando. Lo vemos el apóstol Pablo aconsejando al joven Timoteo. Él le da un consejo y no le dice quizá estate 20 horas de rodilla o estate esto o estate lo otro. Él le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Que avives el fuego del don de Dios. Entonces lo que nosotros debemos hacer es avivar ese fuego. Si nosotros sentimos que se está apagando, si sentimos quizá alguien que dice, no, pero el mío ya quedó en piloto hace rato, está una llamita así chiquitita nomás, debemos avivarlo. Debemos comenzar a nuevamente alimentarnos de la palabra, de ver cuando los hermanos comparten una palabra de alabanza y adorar y glorificar y exaltar el nombre de Dios. Debemos comenzar a hacer que el fuego se encienda nuevamente. Nosotros vemos vulgarmente, no sé, como si fuese cuando vamos a prender un asado o una chimenea o un hogar, que hay que echarle hasta que se enciende el fuego. Esto es lo mismo, en lo espiritual es lo mismo, debemos buscar de Dios y avivar ese fuego, avivar eso que dice que el que cree en el Señor va a correr por nuestro interior como ríos de agua viva. Y eso es lo que debemos hacer, que esos ríos de agua viva corran por nuestro interior, que tengamos la necesidad de hablarle a alguien y decirle, Jesús te ama, solamente eso. Esa palabra es una palabra que trae libertad sobre la otra persona, pero para que por nuestro interior corran esos ríos de agua viva, que es Jesucristo, nosotros debemos alimentarnos, porque si no va a ser imposible que cuando llegue el día de la prueba podamos estar firmes. Va a ser imposible que cuando haya alguien enfermo le digamos vamos a orar. Va a ser imposible porque ya el fuego cuando se apaga, ya y le vamos a decir, ¿y fuiste al médico? No, te conviene ir al médico porque puede ser un tema. Entonces, bueno, avivar el fuego del don de Dios, este consejo que el apóstol Pablo le da al joven Timoteo, aún en estos tiempos sirve también para nosotros, ¿no? Y en cierta forma, ¿no? Todo esto, porque acá Josué le dice, fíjense ustedes qué van a hacer, si mal os parece servir a Jehová, pueden seguir sirviendo, escogeos hoy a quien sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Josué le dijo lo mismo que nos dice hoy Dios a nosotros, la elección es nuestra, nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros podemos hablar las 24 horas del día de Dios, pero si vos que estás del otro lado no tomás una decisión firme, una decisión como cuando uno se va a casar y le dice aceptas por esposo, uy, ese es tremendo. Porque ahí vos decís, esto ya no es un juego, ahora ya pasamos a ser marido y mujer, ya es una decisión que mañana no puedo decir, no me arrepiento. O si bien se puede decir, no, pero no es algo que nosotros como hijos de Dios podemos hacer, o debemos hacer. Porque podemos hacer cualquier cosa y tome ilícito, más no todo me conviene, dice, no tome ilícito, más no todo me edifica. Entonces, pero debemos entender y decir, cuando yo tomo una decisión de seguir a Cristo, es hacer algo parecido como cuando los vamos a casar. El sí acepto tiene que ser un sí contundente, una decisión que no sea temporal, hoy decirle, Señor, sí acepto y mañana no, Señor. Tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que queramos, pero debemos entender que no todo nos va a edificar, que no todo va a construir nuestra vida, sino va a ser las buenas decisiones que tomemos, y una buena decisión es involucrar a Dios en todo lo que hagamos o queramos hacer. Si Dios está involucrado en el asunto, yo estoy seguro, esto no es que yo le puedo decir, y yo creo que puede ser, yo estoy seguro que si Dios, a este buen Dios lo involucramos en cada cosa que nosotros queramos hacer, le digamos, Señor, si está dentro de tu perfecta voluntad que ocurra o que suceda, yo estoy seguro que va a ocurrir algo con excelencia. Porque si Dios lo impide, por algo será. Y si Dios lo permite, también por algo será. Pero entonces es bueno involucrarlo a este buen Dios en todo lo que hagamos. Y en estos tiempos yo pensaba, no digo,
una forma, una comparación vulgar la que voy a hacer, ¿no? Pero si bien es válida, si bien tiene también un poco de peso a lo que estamos viviendo, porque hoy estamos viviendo una pandemia, ¿no? Y yo digo, quizás estamos viviendo dos pandemias. Estamos viviendo una que es el COVID-19, que lo vemos todos los días en el informativo, el noticiero, esto, lo otro, aquello, y el COVID-19 murieron tantos, se enfermaron tantos, pero a la vez estamos viviendo también un COVID-19, pero espiritual. Y usted va a decir, pero ¿y este loco ahora qué está hablando? Y es lo que estamos viviendo, porque hoy estamos viviendo también una pandemia a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no se detuvieron por esta pandemia, por este COVID-19. Así tampoco las puertas del cielo, ¿no? Tampoco las detiene nadie. El poder y el mover de Dios no lo detiene nadie, ni el mismo diablo. ¿Sabés quién no puede llegar a detenerlo? Puedo llegar a detener yo o vos. Porque nosotros somos quien le damos la libertad al Señor de que obre o que haga. Pero después no lo puede detener nadie, las puertas del infierno tampoco. Entonces es bueno que nosotros entendamos y decir, ¿y por qué dos pandemias? Claro, porque ahí en la pandemia espiritual aparecen todos. Ahí pueden aparecer, ¿no?, los asintomáticos, los que te contagian, se van y siguen, que es como pasa en la otra pandemia, ¿no? En la pandemia espiritual mucho más. Y usted va a decir, ¿pero por qué? Porque en estos tiempos puede quizás venir alguien con esto, con lo que yo te compartía recién, a decirte, pero ¿por qué Dios no detiene esta pandemia? Y si nosotros no estamos cimentados en la roca, en Jesucristo, probablemente nos hagan dudar con esa pregunta nomás. Una pregunta que sabemos y entendemos que es direccionada del mismo infierno. ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿Y por qué tantas muertes? ¿Y por qué Dios? Y es más, por eso digo, ¿quiénes son muchas veces los asintomáticos? Los que ellos no vienen por acá y te dicen, no, pero en esta iglesia se hace esto, se hace aquello, van por allá, en esta iglesia se hace esto, se hace aquello. ¿Qué están haciendo? Andan infectando, por acá, por allá, por allá. Pero ellos, ¿por qué lo hacen? Porque ellos son inmunes. Ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y quizás viene alguien y ¿qué te hace? Te hace correr la mirada de la cruz. Porque puede venir alguien y te puede decir, no, me voy a poner ejemplo yo, porque el hermano Jonathan, ¿no viste? Tiene un carácter, ponele, no, ¿viste? Y después, ¿qué hace? No es para que vos quizás me tomes idea a mí o al hermano o a la hermana, me pongo yo de ejemplo porque estoy compartiendo yo. Pero no es para que nos tomen idea nosotros, sino para qué, para hacernos correr la vista de la cruz. El objetivo principal de Satanás es ese, que corramos la vista de la cruz. Cuanto más iba a venir siempre a la cabeza. No, porque el pastor esto, el pastor aquello, la pastora, los hermanos, siempre a la cabeza. ¿Para qué? Para hacernos nosotros que nos apartemos. Ahora, ¿yo por qué te cuento esto? No porque me contaron alguien o porque yo lo viví. El otro día compartía con un hermano, le digo, yo una vez le digo, ¿qué pasó? Estaba mal espiritualmente, le digo. Y la veo a la pastora, la estoy viendo que está compartiendo la palabra y yo sentí como que me decía a mí, vos, Jonathan. Y ella dijo algo que me quedó grabado todo y cierro los ojos y como que la veo que me está haciendo así. Sí, capaz que lo ve la pastora, se va a estar riendo. Pero ella dijo, yo tengo que cambiar, dijo, pero vos también. Uy, yo dije, uy, me lo está hablando a mí, dije, ¿viste? Entonces, ¿por qué te lo cuento? Porque lo viví, lo experimenté. Satanás, que me llevaba siempre a qué, ¿en contra de quién? De las cabezas. Satanás es astuto. Él no me va a llevar en contra de un hermano del pueblo. Él en contra de quién, de las cabezas. Mirá, te están hablando a vos. Se me presentaba, por eso digo, el que ve la novela se me paraba al lado, ¿viste? Es para vos. Esta prédica es para vos. ¿Y qué quería hacer? Quería hacerme que yo apartara los ojos de la cruz. Y si yo no seguía buscando por lo menos un poquito, porque no digo que yo soy el buscador de Dios y de lo sobrenatural. Si yo no seguía buscando por lo menos un poquito, iba a lograr su cometido el diablo, que era apartarme de Jesucristo. Apartarme de la cruz, porque Satanás no quiere solamente apartarnos de la congregación. Él lo que nos quiere apartar es de buscar de Dios. El pastor, yo lo escuchaba en varias ocasiones decir, hermano, si no congregan acá, congreguen en otro lado. Y yo digo, gloria a Dios por lo que Él dice, porque claro, Él los alienta a congregar. O sea, a que busquen de Dios, a que entiendan que los ojos van en Cristo. Entonces yo digo, qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué lo compartía? Porque es válido aclararlo. Que a mí yo lo cuento como testimonio, como experiencia propia. Por eso comenzaba diciendo, no es que todo es color de rosa y todos los días gloria, gloria, aleluya. Ojalá fuera así. He pasado pruebas, he pasado lucha, he pasado un montón de cosas en la familia, pero eso no me ha hecho apartar los ojos de la cruz. Eso no me ha hecho que yo le dé la gloria a Satanás. Si bien lo comparto porque es válido, porque vos podés estar del otro lado y diciendo sí, pero yo estoy cruzando esta circunstancia.
Y hermano, por eso es válido entender que nadie prometió una vida de perfección, de excelencia, donde los problemas nos iban a ver y se iban a correr, no. Puede ser que vengan, pero nosotros tenemos un Dios poderoso que obra a nuestro favor. Entonces, es bueno que entendamos eso, pero me gustaba compartirlo, esta parte, para que nosotros podamos entender en dónde debemos poner los ojos, en Cristo. Y que podamos entender de una vez que debemos cerrar nosotros los oídos a lo terrenal, los oídos a los que vengan a querer apartarnos de la cruz. Porque cuando nosotros nos debilitamos, ahí ya comenzamos a abrir los oídos, y cuando abrimos los oídos a Satanás, él nos empieza a hablar. Entonces es bueno que nosotros podamos cerrar los oídos, que podamos abrir los oídos espirituales para escuchar lo que Dios nos dice. El Señor siempre en varios relatos termina diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. O sea, por eso yo siempre aclaro, cuando compartimos la palabra ya no es el hermano Jonathan, sino es lo que el Espíritu está hablando a ¿quién? A la iglesia de Jesucristo. Y el Espíritu de Dios habla para edificación de la iglesia. O sea, el Santo Espíritu, por intermedio de la Escritura, Él edifica a ¿quién? A la iglesia. Yo soy iglesia y vos que estás del otro lado también sos iglesia. Cuando escuchamos la palabra de Dios nos edificamos. Cuando nosotros soltamos una palabra que está en la Biblia, también nos edificamos, porque lo que soltamos eso mismo nos alimentamos. Cuando nosotros vemos que un hermano está compartiendo la palabra, también nos edificamos, porque siempre que se hable de Dios va a ser edificación para nuestro espíritu. Eso va a ser lo que nos va a fortalecer y poder estar preparado. El pueblo de Dios se caracteriza por eso, por prepararse. ¿Para qué? Para cuando llegue la prueba, para cuando llegue la lucha. Yo puedo dar testimonio de miles de cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos ha sorprendido de una forma o de otra de esto, pero yo siempre me esforcé un poquito, por lo menos, en seguir buscando de Dios y para poder estar firme cuando llegue el día de la prueba. Y eso es lo que debemos hacer, eso es lo que se caracteriza el pueblo de Dios. Lo vimos la otra vez cuando compartíamos sobre Cifra y Fúa, que las parteras hebreas no se alimentaban bien, era un pueblo esclavo, pero dice que ellas daban a luz, eran más robustas, eran diferentes a las egipcias, que se alimentaban bien, que vivían en un palacio, que tenían un montón de lujo, beneficios. El pueblo de Dios siempre se caracterizó por eso, por ser un pueblo que aguanta cosas que, digamos, la gente sin Dios no está capacitado, preparada para aguantar o soportar. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos fortalece. Para cuando llega la prueba, Dios es quien está con nosotros ayudándola, diciéndolo: yo te ayudo, yo estoy con vos. ¿Por intermedio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces es bueno entender eso. Y termina diciendo, ¿no?, que esta es la palabra que yo digo, esta es la palabra rema, la palabra de edificación, la palabra que va a comenzar a construir en tu vida. Quizás puedes decir: pero esta es una palabra conocidísima. Sí, pero cuando nosotros le damos lugar que el Señor obre, ahí el Señor comienza a obrar. Y esta es la palabra, ¿no?, que Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí hay una declaración, y yo quiero invitarte que vos lo puedas hacer y tomar como una declaración profética. Y no vamos a profetizar que nadie va a ir a las naciones, ni mucho menos, sino que nosotros podamos profetizar involucrándolo a este buen Dios, así como hizo Josué. Como Josué tomó esta decisión de decir: ustedes hagan lo que quieran. Lo llamó, dice que citó al pueblo, a este, al otro, lo llamó a todos, que estén todos y vengan. Y es bueno cuando vengan a hablarte de que abandones el camino, que te corre, y para qué vas a la iglesia, no vayas más. Y es bueno que ahí podamos decirle: pará, vos podés decidir por lo tuyo, yo decido por lo mío, y yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Hoy hablaba con la hermana Miriam y le digo: hermana, es tremendo porque estamos compartiendo un mensaje, saludándonos: ¿cómo estás vos? ¿Cómo está la familia? Le digo: pero este mensaje que nos estamos mandando es de edificación para mi vida. Porque la hermana me decía: yo sé que mi casa y yo vamos a servir al Señor. Yo lo creo, no sé cuándo va a ser. Y yo digo: qué tremendo. Con una certeza, con una seguridad, con una convicción. Le digo: hermana, gracias por el mensaje. Porque un mensaje que era solamente por un saludo terminó siendo un mensaje de edificación para mi vida. Esa seguridad, yo sé, así como dijo Josué: ustedes hagan lo que quieran. ¿Quieren servir a los dioses? ¿Quieren servir a este? ¿Al otro? ¿Quieren servir a quien ustedes quieran? Sírvanlo. No hay problema. Cada uno tiene la decisión personal.
Cada uno tenemos libre albedrío dado desde lo alto, de parte de Dios. Pero es bueno que nosotros digamos así, declaremos como dijo Josué acá, ¿no? Por eso digo una declaración profética, una declaración que quizás hoy no lo estás viviendo. Quizás hoy podés decir, sí, mi casa y yo vamos a servir a Jehová, pero uno está en las drogas, el otro en los vicios, el otro me dice que no cree en Dios. Bueno, pero la fe se trata de eso, de ver lo que no es como si fuese. La fe de Dios obra de esa forma, en lo sobrenatural, en los casos imposibles. Siempre me gusta aclarar lo mismo y resaltar lo mismo porque me he cansado de ver milagros y prodigios que Dios ha hecho en cada uno de los hermanos, no solo en mi vida, en mi familia, sino en cada uno de los hermanos, cuando comparten un testimonio de poder, de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de lo que Dios ha hecho en su familia. Pero ¿cuándo? La otra vez yo compartí, el hermano Carlos dijo, miren, Nachito está así, está así, está así, y los médicos dicen esto, aquello, y yo iba leyendo el mensaje y digo, uy, qué tremendo, digo. Pero él dice, pero él está en las manos de Dios. Ahí apareció un Josué, y no es que estoy diciendo, no, el hermano Carlos es el mejor, no. Ahí apareció un Josué creyéndole a Dios. Ahí apareció un Josué declarando, está en las manos de Dios. Ahí él agarró el problema, por mal decirlo, ¿no? Él agarró las circunstancias, lo que estaba viviendo su familia, y dijo, para que esto no lo podemos solucionar nosotros. Lo agarró, dijo, Señor, lo dejo en tus manos. Él está en las manos de Dios, dijo. Y yo digo, qué tremendo, porque lo que él declaró, así fue. Dios se tuvo que hacer cargo, dijo, bueno, si está en mis manos, algo voy a hacer. Y después pudimos escuchar y ver testimonio de lo que Dios había hecho en este jovencito. Pero es bueno que nosotros nos plantemos así, en cierta forma, por así decirlo, así como hizo Josué. Decir, yo no sé ustedes qué van a hacer, si quieren seguir con los ídolos, si quieren seguir con esto, con aquello, pero yo a partir de este día yo voy a declarar esto, que yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Pase lo que pase, yo te invito a que lo puedas hacer, que puedas decirlo ahí del otro lado, por más que diga, pero ¿para qué lo voy a repetir si yo ya, que vos puedas decirlo con una certeza, con una seguridad, con algo que marque en tu vida un antes y un después? No porque yo voy a hacer algo, sino porque Dios, yo estoy seguro que Él algo va a hacer. Cuando vos tomás esa decisión y decís, en este problema, en mis hijos inconversos, quizás en tu esposo o tu esposa inconversa y quizás no quieres saber nada de Dios, yo quiero que vos puedas declararlo ahí donde estás. Y quizás no te animás a decirlo así, yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Quizás no te animás a declararlo, pero que lo puedas repetir por dentro. El Señor dice que Él discierne nuestros pensamientos. Que puedas decir, yo no sé ustedes qué harán, qué van a hacer, pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Y eso es lo bueno, eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos declarar. Como un hombre o una mujer de Dios, debemos declarar el que los cielos abiertos sobre los problemas, sobre las malas noticias, sobre las cosas que quizás nosotros estamos viendo que no cambian, y decimos, y ahí aparecen nuestras personas que yo decía, ¿no? Y a decir, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué no cambia? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Ahí es donde nosotros debemos declarar la palabra. Yo no sé ustedes qué van a hacer, si van a seguir dudando, si van a seguir fluctuando en la fe, pero yo en mi casa, eso es lo que debemos tomar una decisión y declararlo, creyendo que así va a ser, que mi casa y yo vamos a estar sirviendo a este buen Dios. Por eso me gusta aclarar que muchas veces quizás nosotros no lo estamos viendo, quizás muchas veces y probablemente estés viendo y viviendo todo lo contrario. Quizás podés decir, yo ya lo he declarado miles de veces, que mi casa y yo vamos a servir a Dios y este sigue jodiendo, el otro también, pero es bueno que lo podamos hacer una vez más creyendo, una vez más decir, Señor, yo nuevamente creo que yo en mi casa vamos a estar sirviéndote, no sé cuándo, no sé si será hoy, si será a partir de mañana, si será quizás la semana que viene, pero yo estoy seguro que mi casa y yo vamos a estar sirviéndote. ¿Por qué? Porque a ella le delegamos la responsabilidad a Dios, a ella no lo queremos convencer con nuestra fuerza, diciéndole, no, tenés que venir a la iglesia. A ella lo dejamos a Dios que obre, a ella le damos la autoridad al Señor a que Él comience a obrar y a que Él comience a manifestar su poder. ¿En dónde? En nuestros casos imposibles. Por eso digo, es bueno reconocer a Dios, acercarse a Dios, dice en el libro de Hebreos, el que dice que hay Dios, el que se acerca a Dios, que le crea que le hay, y que Él es galardón de ¿quién? De los que le buscan. Entonces es bueno que nosotros como pueblo de Dios declaremos nuevamente los cielos abiertos sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestros seres queridos y sobre los casos imposibles. Así que yo quería compartirlo hasta ahí y que podamos entender esto, que solo en Cristo hay libertad, no hay en otro, no hay en una estampita, no hay en una secta,
No hay en otro lugar donde podamos encontrar libertad por sobre todas las cosas. Y por sobre todas las cosas no hay otro lugar en donde podamos encontrar la llave del acceso hacia la vida eterna. Porque todo lo que yo puedo compartir puede ser superficial. Pueden ser muchas cosas que yo te puedo decir que Dios ha hecho en mi vida, como milagros, como prodigios, como sanidades, como las cosas que Dios nos ha sorprendido en una y otra área. Puede darte un montón de tips, podríamos decir, de lo que Dios ha hecho. Pero por sobre todas las cosas, lo que Dios hace y es sobrenatural en nosotros, que eso no tiene precio, que eso no hay nadie con la autoridad de hacerlo, es el perdón de pecado. Es la llave de acceso a la promesa de la vida eterna, el perdón de pecado. Fue por la causa que el Señor, no vamos a hablar de esto porque ya he compartido la palabra, pero fue por la causa que el Señor envió a Jesucristo a morir en ese madero, en esa cruz. Ahí Él pagó el precio, dijo cuánto vale. No había un precio, digamos, monetario. No se podía pagar en euros, en dólares, ni con un lingote de oro, sino Él lo hizo, ¿por qué? Por intermedio de Cristo. Él pagó el precio, ¿para qué? Para nuestro perdón de pecado, para que podamos tener acceso a la vida eterna por intermedio de ¿quién? De Jesucristo, del Hijo amado, ¿no? Así que es bueno entender eso, que por todas las cosas, pero primeramente debemos acercarnos por eso, por el perdón de pecado, por la paz, que es lo que en estos tiempos escasea. La gente vive sin paz. Y nosotros entendemos que la paz solamente que sobrepasa nuestro entendimiento, esa paz verdadera, esa paz que no es por intermedio de plata o no plata, de trabajo o no trabajo. La paz que Dios nos da es sobrenatural. Y la vamos a obtener solamente si buscamos de Él, si buscamos de este buen Dios. Así que yo quería compartirlo hasta ahí. Quizás hay alguien que dice, pero ¿cómo hago para buscar de este buen Dios? El primer paso es por intermedio de una oración de fe. Así que yo quiero invitarte que puedas estar repitiendo conmigo si estás del otro lado y nunca has tenido la oportunidad de hacerlo o la experiencia de hacer una oración de fe. Quizás decir, ¿pero qué? ¿Repitiendo unas palabras nomás? Sí, repitiendo unas palabras yo te puedo asegurar que Dios va a transformar tu vida, siempre y cuando vos le des lugar y lo hagas creyendo. Quiero invitarte, si sos varón o mujer y estás del otro lado y querés hacer una oración, quiero invitarte que lo puedas estar haciendo conmigo en esta hora y puedas decirle, Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Padre, ahora como hijo o hija, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy tú cortes con toda maldición generacional sobre mi vida. Me declaro libre mental y físicamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a través de esta oración ya pasaste de ser creación a ser hijo o hija de Dios. Yo te invito a que puedas estar leyendo la Escritura por sobre todas las cosas. Dice la palabra, no, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por falta, yo podría agregar, de interpretación. ¿A qué? A la palabra de Dios, al manual de vida. Este es el manual que nosotros tenemos como pueblo de Dios, que nos va a aconsejar en la lucha, en la prueba, en las dificultades, en la pareja, en la familia, en la finanza. El Señor tiene una palabra específica para cada circunstancia que podamos estar pasando. Y en esta hora quiero invitarte a que podamos estar haciendo una oración por nuestros hermanos que lo estén necesitando y también quiero compartir nuestra hermana Claudia Maidana. Quiero agradecer a Dios y a los hermanos que oraron por su amiga Alejandra, que estuvo muy grave por el COVID. Ya fue dada de alta para la gloria de Dios. Así que nuestra hermana Claudia Maidana comparte un agradecimiento donde está glorificando y exaltando el ¿qué? El poder de Dios. Así que verdaderamente para mí es una honra poder leerlo, porque es algo de lo que estábamos hablando, del poder de Dios, en donde se manifiesta en los casos imposibles. Nosotros podemos ver por los medios que el COVID-19 no es que mueren solo personas mayores, sino que mueren jóvenes, ancianos, adultos, recién nacidos. Y entonces yo digo gloria a Dios por dos cosas. Primero por la hermana, no para sobarle el lomo a la hermana, pero primero por la hermana que se atrevió a hacer el pedido de oración, que ella dijo, quiero presentar este pedido de oración, que le podamos pedir a este buen Dios, si puede y si a Él se le suple, extender su mano de poder sobre su amiga
y después darle la gloria a Dios por haber respondido en este pedido de oración. Y así quiero alentarte a que lo puedas estar haciendo vos si estás del otro lado. Cuando sigan compartiendo los hermanos, los pastores, todos los días se comparte palabra, que puedas animarte. Si quizás hoy no te animaste, en otro día que puedas animarte y hacer tu pedido de oración, creyendo que este buen Dios puede responder. Y quiero invitarte ahora solo unos minutos más que podamos estar orando por esta congregación, Casa de Restauración, porque todo lo que Dios ha hecho en este lugar, yo sé que es el comienzo del futuro, podríamos así decirlo, es el comienzo de lo que Dios va a seguir haciendo, porque yo entiendo que el poder de Dios no se detiene. Dice la palabra que pasará cielo y tierra, que pasarán pestilencias, que pasarán temblores, que pasarán rumores de guerra, pero la palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios va a seguir permaneciendo y Dios no cambia. Dice, Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos. Y el poder de Dios no lo va a detener nadie. No lo va a detener la pandemia, no lo va a detener quizás un gobernante, un presidente, un intendente. El poder de Dios no lo puede y no tiene la autoridad en esta tierra nadie de detenerlo si vos le crees. Así que yo quiero orar por esta congregación Casa de Restauración, que yo sé que Dios va a seguir sorprendiéndonos. Y así lo declaro que será, que seguiremos viendo y escuchando milagros y testimonios del poder de Dios en este lugar, y que podamos orar por cada uno de nuestros hermanos a la distancia, de otros ministerios, de otras congregaciones, cada uno de nuestros hermanos que permanecen aún en estos tiempos difíciles en la fe, diciéndole, Señor, yo te creo a vos. Yo creo, Señor, que esto va a pasar. Yo creo que tu poder está obrando sobre mi vida y sobre mi familia. Señor, yo creo que vos nos estás guardando. Aquellos valientes hombres y mujeres que tomaron un día una determinación, así como tomó Josué, seguir a Cristo. Que podamos orar por ellos, que podamos orar por nuestros hermanos que están del otro lado, que se esfuerzan en apartar el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Que podamos orar por los gobernantes, por el intendente, por el presidente, por las diferentes fuerzas policiales, por los doctores, los que manejan la ambulancia, cada uno que se expone, su vida se arriesga en esta pandemia que estamos pasando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más, Señor, delante de tu presencia, Señor, junto con mis hermanos en esta hora, para pedirte, Señor, en esta hora que tú sigas, Señor, extendiendo tu mano de poder. Primeramente, Señor, te presento este ministerio, Padre, Casa de Restauración, Señor, te pido que tú sigas obrando, Señor, que podamos seguir oyendo testimonio de lo que tú haces, Señor. Sabemos que tu poder no lo limita esta pandemia, este virus. Sabemos que tu poder no tiene límites, Señor. En el nombre de Jesús, por eso te pedimos que tú sigas obrando, que nos sigas sorprendiendo. Señor, que tu nombre siga siendo glorificado, Padre, en este lugar, Padre, en esta congregación, Señor, en este ministerio poderoso que entendemos, Señor, que tu obra, Señor, aún en estos tiempos, Padre, que muchos llaman tiempos difíciles, Señor, nosotros sabemos que son tiempos de victoria, porque tu poder y tu favor se mueve sobre tu pueblo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pido primeramente por el pastor Daniel, por la pastora Esther, Padre, que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor, que tú los sigas llenando de sabiduría desde lo alto, para poder guiar, Señor, a tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, reprendo todo espíritu, Padre, opositor, Señor, contrario al tuyo, que quiera atentar, Señor, de palabra o de hecho, en contra de tus siervos, Padre, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo declaro sus vidas libres, Señor, y así declaro, Padre, tu palabra en Isaías 54, 17. Señor, que ninguna arma forjada va a prosperar, Señor, en contra de ellos, y yo lo declaro creyendo junto con mis hermanos que así será. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú sigas obrando, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, que tú bendigas, Señor, también a los líderes, Padre, a los colaboradores, que tú bendigas a los chicos de la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús, que bendiga, Señor, los porteros, los sonidistas, Padre, los intercesores, los ungieres. En el nombre de Jesús, Señor, aquellos que limpian la iglesia, aquellos que la decoran, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que es tu casa de oración, Padre. Te pido en esta hora que tú los bendigas, que bendigas cada uno de nuestros hermanos a la distancia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, cada congregación, Padre, que te está clamando, te pido que tú la bendigas, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido en esta hora que tú estés obrando también a favor de los médicos, de los camilleros, de los que manejan una ambulancia,
Padre, de los doctores, de las doctoras, que guarde sus vidas, que guarde su entrada, su salida, que guarde sus hogares. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, también que bendiga, Padre, al intendente, a los gobernantes, al ministro de Salud, de Economía, Señor, que bendigas a esta Argentina, Padre, así como lo has hecho hasta este día, con poder. En el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que bendigas cada provincia que lo esté necesitando también, Padre, y cada país que lo esté necesitando también, Señor, con tu mano poderosa, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, y te damos las gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia y por permitirnos una vez más estar compartiendo la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, hermano, le doy gracias a todos los que han estado del otro lado, invirtiendo el tiempo. Aquellos que han invertido su tiempo en decir, yo he apartado un tiempito para escuchar lo que Dios ha preparado para mi vida. Así que los saludo a cada uno de ustedes con la paz del Señor y espero que puedan estar siguiéndonos como han hecho hasta este día por este medio o por medio de YouTube.